Bueno, listo. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Em, el día de hoy tenemos a Wallet y a mis finanzas personales que los invitamos con el objetivo de entender un poco ese segmento de finanzas personales y WealthTech. Nosotros desde la asociación no nos hemos enfocado mucho en este segmento. Yo creo que es debido a la cantidad de empresas que están haciendo cosas específicamente en este negocio. Sin embargo, como segmento yo siento que es supremamente poderoso y que tiene un montón de oportunidades aquí en Colombia y estamos desde la asociación buscando cómo explotarlo. Entonces, como primer paso necesitamos que las empresas entiendan muy bien todo lo que conlleva o toda la historia, desde la parte teórica hasta lo más práctico de estas dos aristas supremamente interesantes. Entonces, para eso trajimos a dos expertos en el tema, Juan Camilo González, ahí se me fue el apellido. Juan Sí, Camilo González, sí, sí, sí. González, no sé por qué pensé Rodríguez, Juan Camilo González de Mis Finanzas Personales y Giancarlos Torres de Wallet. Eh, Como yo siempre les digo, aprovechen y pregunten todo lo que se les ocurra, pueden levantar la mano, pueden dejarlas en el chat. Y nada, pues bienvenidos. No sé si Alejandro Laverde, que levantó la mano, quiere decir algo antes de comenzar. Puedes activar tu micrófono y ya comenzamos. Ahí lo puedes activar, Alejandro. Bueno, no sé si será de pronto algún error. Sin embargo, pues nada, Jan, tienes la palabra. Después seguiría Juan Camilo y tienen el momento de preguntas completamente abierto. Perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y muy apasionante este tema y poder compartir desde un punto de vista teórico e ir saltando con nuestra aplicación. Y nada, comencemos entonces. ¿Qué es lo más importante? Y espero que pues, se lleven el mensaje. Es entender y quitar cualquier barrera en cuanto a conocimiento y ver que el WebTech es algo que tenemos diariamente y que no hay barreras en cuanto a temas de accesibilidad. Entonces, lo primero es que hace más de 30 años la gente se comenzó a imaginar cómo podría ser el mundo, la economía con los robots, con el tema digital. Entonces, es así como en el año 1985 salió en la revista Time estos dos covers. No son películas, es básicamente la revolución que estamos viendo actualmente. Revolución 4.0, que básicamente es la digitalización de toda la economía. Y hoy, como lo vamos a ver, es la digitalización del sistema financiero y el mercado de capitales, puntualmente en asesoría de inversión. Esto nace como resultado de varios factores. El primero, en el 2008, después de la crisis, las personas tuvieron un cambio en sus preferencias y una percepción en cuanto a todos esos productos tradicionales. En ese sentido, encontraron varios puntos. Primero, habían productos que no eran de calidad, es decir, que están destinados únicamente a las personas con altos niveles de inversión. Dos, habían pocas rentabilidades para los segmentos o para el producto que hacía parte a su inversión. Y por otro lado, hay el perfilamiento o surge de esta manera un cliente digital. Digital, producto del nacimiento de diferentes actores, como cuáles, como Google, como las redes sociales, como la aparición del smartphone en el 2007, y así en el 2008 pues ya comenzaron a aparecer los primeros robo-advisors. Entonces, en este sentido, si bien no hay una causalidad y un resultado, sí se puede encontrar que hay una relación cronológica entre diferentes actores digitales y el cambio de preferencia por parte de los individuos frente a los instrumentos financieros tradicionales. Entonces, es así como nace Wallet, ¿cierto? Para atacar todos estos tres problemas que mencioné anteriormente. Un problema de barrera de entrada, de altos costos en cuanto a inversiones mínimas, de comisiones que terminan afectando y bajas rentabilidades a tales productos que no hacían o que no permitían a las personas desarrollar o realizar todo su tema de inversión y de ahorro. Entonces, ya que el tema en el cual estamos. Lo primero es que es wealth. Wealth es el resultado de la agrupación de dos términos. Wealth, de la palabra en inglés de riqueza, patrimonio, ahorro, inversión, y por otro lado es tech. En pocas palabras, son todas estas herramientas digitales que nos permiten gestionar nuestras finanzas personales. Finanzas personales que van desde el punto de vista del presupuesto, de analizar tendencias y rastrear facturas. Es así como nació, simplemente para realizar ese tema de seguimiento de nuestros ingresos y nuestros egresos.
¿Cómo ha evolucionado y cómo está actualmente? Actualmente ya está en un tema totalmente de inversión, está enfocado en realizar y en optimizar los recursos de las personas. Y es así como nace el concepto del robo-advisor. Entonces recordemos que el robo-advisor es asesor digitalizado, ¿cierto? Robot de robot y advisor de asesor. Entonces es un asesor virtual que se encarga de realizar todo el tema de asesoría y esto es marcado pues en la regulación colombiana. ¿Cómo podemos ver materializado el concepto de WealthTech en la actualidad? Entonces tenemos tres principales características. El primero, es un modelo sin estratos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien tenemos montos de inversión muy bajitos, por ejemplo, un wallet puede invertir desde $3, no tenemos un cap o no tenemos un techo en cuanto a la inversión. Entonces es un modelo sin estratos. También acá podemos ver que no está solo enfocado a personas con un high net worth, sino también para todo el mundo. Y en ese sentido es importante saber la simplicidad del robot, la simplicidad de la plataforma que está prestando el WealthTech. En este caso, también hay plataformas de trading que le están dando acceso a las personas y que están automatizando sus otros procesos, pues de corresponsabilidad, por ejemplo. Y tercero, está el robo-advisor que recoge todas estas características. En ese sentido, con Wallet rompimos ciertos paradigmas y que son paradigmas del mercado y que también otras plataformas de WealthTech ofrecen. Entonces, lo primero, invertir de ricos. Es mentiras. Desde una plataforma y es de Wallet pueden invertir $3. Falta de acceso a productos de calidad. Con estas plataformas pueden tener acceso a cualquier tipo de producto financiero, resultado del modelo de escala que tiene, dado que es costo eficiente y no requiere personal o de un front humano. Altos costos financieros. En ese sentido, no hay costos escondidos o no hay un tema de comisiones que podrían afectar la rentabilidad del robot o de la inversión. Baja rentabilidad. Generalmente estos robots o las plataformas de WealthTech contemplan algoritmos que realizan la optimización y la maximización costo eficiente de rentabilidad-retorno. En nuestro caso, Wallet, utilizamos el Black Ditterman. Un Black Ditterman que es alimentado con los views de los administradores que más adelante vamos a observar. Y finalmente, esto está congregado o está alineado con un tema de vinculación digital. Vinculación que en tiempos pasados era imposible y que con todo el tema de SARLAF 4.0, con el sandbox regulatorio, ya es posible. Un sandbox, un onboarding que tiene que estar alineado con el tema de cumplimiento y con el tema de seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces podemos ver la gestión de las finanzas personales como un flujo operativo. Como bien lo sabemos en el decreto que sacó la superintendencia y que reguló los robo-advisors, ya no se ve el asesoramiento como una actividad, sino como un proceso. Proceso que tiene ciertas características o subprocesos. Entonces comienza con el proceso de vinculación. Igual simplemente tienes que descargar la aplicación, te vinculas, luego el perfil de riesgo del cliente. Esta parte es esencial, dado que es el input principal del robot para poder escoger la mejor cartera, el mejor portafolio de acuerdo al perfil de riesgo o tolerancia al riesgo. Y luego está el tema de administración de portafolios. Administración que va desde la asignación del portafolio eficiente, de acuerdo al perfil de riesgo, y posteriormente con el rebalanceo, ya sea un rebalanceo automático o activo o un rebalanceo con batch, ¿cierto? Periódico. Esto es importante porque esas plataformas no solo asesoran, no solo gestionan, sino es la integración de los dos. Son plataformas de asesoría y gestión del dinero de las personas. ¿Cuáles son las características o como yo lo pensaría los factores de éxito de las plataformas que congregan el WealthTech o puntualmente el robo-advisor? Entonces podemos ver que es la accesibilidad, accesible para cualquier persona, simplicidad y eficiencia, punto angular en cuanto a la usabilidad y el UX, productos de calidad, disponibilidad 24/7, puedes utilizarlos desde cualquier lugar sin comisiones ni papeleos, y finalmente la seguridad, parte esencial y que va alineado con todo el tema de la regulación por parte de la superfinanciera. Entonces comencemos a explorar el tema de la accesibilidad. Y lo primero, la reducción de las barreras para los participantes. Esto fue principalmente el mayor paradigma que se pudo romper con todo el tema de las plataformas digitales. ¿Por qué se pudo lograr? Porque estos modelos de negocio son modelos costo eficientes, en el sentido de que simplemente con la plataforma y el algoritmo se puede acceder a cualquier persona y se puede acompañar al usuario o al consumidor financiero durante todo el funnel de vinculación y posteriormente en el tema de la inversión. La característica de simplicidad. Entonces, esto es muy importante. Desde el diseño de la aplicación se tiene que contemplar que es un ecosistema que integra diferentes partes. Por ejemplo, en Wallet creamos un esquema de metas que promociona y de esta manera genera recurrencia en el usuario, ¿cierto? Entonces, tenemos una característica de gamificación, una característica de educación financiera, contemplado desde el blog, desde las redes sociales,
Y así vas a generar un churn menor y probablemente una recurrencia mayor. Luego tenemos características de eficiencia con todo el tema de las plataformas WealthTech o RoboAdvisor. Lo primero, no hay sesgos de comportamiento. Sesgos de comportamiento desde el punto de vista de la inversión. Se encuentran, y en la literatura lo sugiere, diferentes sesgos de comportamiento en cuanto a la asesoría, ¿cierto? En este caso, dado que son algoritmos, no tenemos ese sesgo de comportamiento. Son portafolios que son construidos basados en reglas, basados en algoritmos y en reglas matemáticas. Segundo, la velocidad, la recopilación de datos. Entonces, antes el onboarding se hacía todo offline. Ahora, el onboarding es digital y el tema de las dimensiones de las bases de calidad pues, está totalmente subsanado. Esto no quiere decir que el modelo software o el modelo simplemente del robot esté apartado del humano. De hecho, se cree que es mejor un modelo híbrido, donde el humano va a funcionar más como un gerente de relaciones y el tema de la asesoría o el tema del soporte del consumidor financiero va a ser a través de todo el tema de inteligencia artificial con ChatSuite, por ejemplo. Entonces, tenemos otra característica, productos de calidad. En Wallet creemos que el principal valor agregado de una plataforma WealthTech o RoboAdvisor es la arquitectura abierta, conectar a los mejores y ofrecer lo mejor de lo mejor. Entonces, un RoboAdvisor no solamente diversifica a través de asset classes, de tipos de activos, renta fija, renta variable, internacional o local, sino también administra de acuerdo a las políticas de inversión de los administradores top. Entonces, por ejemplo, en Wallet tiene la posibilidad de entrar en diferentes administradores, como Scandia, Credit Corp, Alianza, PTG Pacto, Alfido Occidente. Todo esto en función del perfil de riesgo del usuario, que es clave y es parte angular de todo este proceso de la asesoría financiera. Entonces, como digo, primero, del onboarding llegas, descarga la aplicación y comienzas con todo el KYC. Conocimiento del cliente, que tiene detrás toda la verificación de listas restrictivas y no restrictivas, validación de identidad y llega el modelo de perfilamiento. Entonces, acá el objetivo es saber y conocer al usuario. ¿Cuáles son estos riesgos o cuáles son estos determinantes claves en la determinación de riesgo? Son tres básicamente. El primero es la tolerancia. La tolerancia que se pueden ver con características o con descripciones psicométricas. Entonces acá lo esencial es tratar de no utilizar un formulario tan largo, sino preguntas claves, logrando de captar la tolerancia al nivel de riesgo por parte del cliente. Luego viene la capacidad al riesgo. Capacidad de cómo afrontar situaciones adversas, ¿sí? Y si esas situaciones adversas repercuten en un cambio en su estilo de vida o en el objetivo que tienen de inversión. Y al final, el riesgo requerido. Como sabemos la teoría, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, en este sentido, se intenta congregar esos tres factores y finalmente dar un factor de riesgo. En Wallet tenemos 5 factores de riesgo, 5 perfiles de riesgo. Cuidadoso, planeador, estratega, aventurero y valiente. Entonces, desde la experiencia de nosotros, les contamos que es un modelo no es fácil de ejecutar, dado que uno siempre tiene que pensar en la usabilidad, pero por otro lado tiene que captar la mayoría de la información por parte del perfil de riesgo. Entonces ya tenemos un modelo de perfilamiento válido y confiable, donde nos hemos dado cuenta que las personas se agregan en un determinado perfil, estratega, y ya las colas de la distribución contemplamos los cuidadosos y los valientes. Siguiendo con el perfilamiento y teniendo en cuenta que el asesoramiento digital y todo el tema de las plataformas WealthTech en su operatividad viene primero el perfilamiento, luego ya con ese perfilamiento tenemos que pensar en el portafolio, ¿cierto? En el portafolio que va a estar destinado el ahorro o la inversión de las personas. Acá el punto principal y que es transversal a todo tipo de plataforma es la diversificación. Entonces, como mencioné anteriormente, igual no solo diversificamos con asset classes, sino también por administrador. ¿Qué nos dice la teoría? Hay dos tipos de modelos. El primer modelo que salió de costo-eficiencia, que es el modelo de Markowitz y que evolucionó en lo que hoy podemos tener en el Black Litterman. Hay diferentes modelos y que puede tener diferentes matices. Igual utilizamos el Black Litterman, que consideramos que es el más óptimo y que está en función de los diferentes views. Entonces, nosotros no solo nos apalancamos de ofrecer lo mejor de lo mejor con los administradores y sus fondos, sino también contemplamos o tenemos en mente todo el grupo de investigaciones económicas que tienen sus administradores y por ende pues tenemos un Black Litterman más robusto y que está alineado con todo el mercado. En ese sentido, hay diferentes tipos de RoboAdvisor. No siempre fue totalmente digitalizado. Y como vamos a ver más posteriormente, podemos ver diferentes tipos de RoboAdvisor. Entonces, primero, salió un RoboAdvisor 1.0, que es un perfilamiento básico y que solamente asesoraba un tipo de producto. Luego el 2.0,
que ya era un perfilamiento también básico, pero ya una asignación de portafolio. Y finalmente, un tipo de decisión e inversión totalmente digitalizado desde el punto de vista del rebalanceo y de la asignación del portafolio. Esto es clave porque tiene que estar alineado con un modelo de asignación de portafolio basado en reglas. Entonces, esos son 6 ejemplos y son los pioneros en cada uno de sus segmentos de RoboAdvisor dentro del concepto de WellSpec. Entonces tenemos en el 2.0 a Vanguard, a Charles Schwab, y en otro caso tenemos a Betterment, Wealthfront, Wallet, Nutmeg como robots 3.0. Como mencioné, en ese sentido tienen todo el tema de la digitalización y todo el problema y todo el proceso automatizado de la asignación del portafolio y el perfilamiento. Como es bien sabido, es un mercado que tiene un potencial gigante. En Estados Unidos nomás hay 377 mil millones de dólares en AUM y 6.6 millones de usuarios. Tenemos en la contraparte a Europa con 16 mil millones y 900 mil usuarios. ¿Qué nos puede arrojar esto? Que el segmento del enfoque en Europa ha sido más un robo-advisor enfocado a personas con un nivel de capital más alto. Otro matiz o un punto importante a considerar es el cambio generacional. En este momento y durante los años pasados hemos visto un cambio generacional de los baby boomers, millennials y posteriormente a la generación Z. Esto es bien importante, dado que no solamente las empresas tienen que enfocar una estrategia de marketing enfocada al baby boomer, sino que sea millennial y la generación Z. ¿Qué oportunidades o qué potencializadores vemos del WellSpec? Y conecto acá con todo el tema de las redes sociales que vimos anteriormente y que sí encontramos una relación cronológica de las redes sociales. Entonces, las redes sociales, primero, no se puede pensar en un modelo de WellSpec o RoboAdvisor sin las redes sociales, lo primero. Entonces, ¿por qué? Primero, son herramientas, no son solamente herramientas digitales, también son herramientas de canal de comunicación. ¿Por qué es valioso? Porque de esa manera puedes tener toda la trazabilidad o puedes hacerle todo el seguimiento al usuario desde la oferta del producto hasta finalmente cualquier tema de educación financiera, inquietud u otra acción. Luego es una fuente de datos. Y finalmente, en ese concepto, pues las redes sociales tienen que encajar en una estrategia de RoboAdvisor. Otro potencializador importante es el tema de inteligencia artificial. Entonces, como sabemos, la inteligencia artificial puede potencializar los procesos logísticos de marketing con las redes sociales, de ventas y de servicios. En ese sentido, ¿y cómo lo podríamos ver? Desde que comienza el usuario a descargar la aplicación hasta que comienza a invertir, el usuario o el cliente deja una huella digital. Huella digital que va obviamente encaminada con todo el tema de la regulación financiera. Esto es esencial porque de esa manera podemos saber puntos de contacto del usuario y saber en qué parte del funnel o qué stage del funnel se está quedando la persona. Esto es muy valioso porque eventualmente se puede, ya sea con marketing digital, hablar al cliente para que siga el siguiente stage o simplemente ofrecerle algún otro servicio y analizarlo con toda la data que se tiene en cuenta. Otro tema o la forma como se materializa la inteligencia artificial es el tema del chatbot. Por ejemplo, en Wallet tenemos un chat fuel que congrega varios beneficios. Primero, comunicación directa con el cliente. Dos, proporción de enlaces de autoayuda. Entonces, en dado caso que la persona tenga alguna inquietud con cualquier stage o cualquier punto de la inversión de Wallet, puede comunicarse directamente con el robot. O, si no se siente cómodo con el robot, puede dirigirse directamente a un representante de servicio. Esto es clave porque es lo que resulta del modelo híbrido que mencioné anteriormente. ¿Cómo está congregado o cómo está regulado WellSpec en Colombia? Entonces, el principal decreto es el decreto 661 del 2018. Esto reconoció a la asesoría financiera no como una actividad, sino un procedimiento. Esta parte es esencial porque es un procedimiento que tiene sus 4 principales actividades. Primero, el perfilamiento del inversionista del producto. 2, el análisis de suitability. Acá encajó diferentes productos entre simples y complejos. Y la idea es que, de acuerdo al perfil de riesgo, hay un match completo o un fitting completo con el producto financiero. Y otro punto importante y que fue novedoso en el decreto 61 del 2018 fue el concepto de producto universal, donde encasillaron a los fondos de inversión colectiva. Entonces, de esta manera, quedó todo el tema del RoboAdvisor regulado y dispuesto ya para contemplarse dentro de las plataformas web. Otro tema importante y sin duda son los mayores riesgos es el tema de riesgo operativo. Puntualmente los ciberataques, seguridad de la información y ciberseguridad y seguridad de la información. Y por otro lado,
tenemos el lado activo, financiación del terrorismo, con todo y como parte fundamental el onboard. Entonces, por el lado de seguridad de la información, tenemos la circular 007, que enmarca todo un marco de trabajo enfocado a gestionar de manera exitosa y crear planes de acción frente a ataques cibernéticos, parte esencial de todo este problema de la digitalización de la economía. Y por otro lado tenemos el KYC, que como dije anteriormente no hubiera sido posible si la regulación a la superintendencia hubiera permitido la vinculación simplificada, siendo Wallet el pionero en el campo regulatorio y también en todo el tema de la digitalización, teniendo en cuenta y sin perder oportunidad en cuanto a la verificación o las fases del lavado de activos, de la administración del lavado de activos. Entonces acá es bien importante tener en cuenta los siguientes factores de riesgo. Primero, ¿cuál es el principal factor de éxito en cuanto a WealthTech y RoboAdvisor? Generar confianza. Si queremos tener una plataforma transversal y lograr el objetivo de democratizar no solamente la inversión, sino los servicios financieros, el punto angular y llegarle al cliente, llegarle a más personas es generar confianza. Cada personaje o cada miembro de todo ese ecosistema, desde el punto de vista regulatorio, nosotros que somos los participantes y somos los que proveemos esas plataformas que antes solo estaban destinadas a las mismas empresas y ahorita está transversal a cualquier persona, el tema es la confianza. Mostrarles que es un modelo de éxito, que es un modelo de negocio que no tiene estratos y que, y que puede ser accesible para cualquier persona. Demostrar idoneidad. Entonces acá es fundamental el tema de la regulación que acaba de mencionar. En este sentido, enmarcar los diferentes riesgos y gestionarlos de la mejor forma. Todo enmarcado en las diferentes directrices que da la Superintendencia Financiera. Y sin duda, el último factor de éxito que se tiene que contemplar con el RoboAdvisor es el talento humano. Es imposible poder lograr o poder gestionar una plataforma digital si no se tiene el talento humano correcto. Entonces es un talento humano multidisciplinario que tiene que tener conocimiento en regulación, en estrategia digital y obviamente en temas de desarrollo. Entonces yo creo, Daniela, que con esto cerraría mi parte de RoboAdvisor y de WealthTech. Muchas gracias. Excelente, Jan. Una preguntita antes de ir Claro. a la presentación con Juan Camilo. ¿Pueden crearse varios perfiles de riesgo para una misma persona? Es decir, para crear varios portafolios con niveles de riesgo distintos. En este momento no tenemos esa característica porque pensamos que debe ser un tema totalmente por parte de nosotros en cuanto a la decisión del perfil de riesgo, no de nosotros, sino del robot. ¿Sí? Es como si fuera, y el símil es como un güey, simplemente pon tu ruta, pon tu objetivo y ya la decisión de cambiar el perfil de riesgo es una cuestión del robot. Estamos contemplando incorporarle de todas maneras, entonces yo creo que podría ser una siguiente versión de la aplicación. Excelente, muchas gracias. Si tienen más preguntas para Jan, váyanlas poniendo y ahorita cuando termine la presentación de Juan Camilo, las resolvemos. ¿Vale? Entonces, Jan, muchísimas gracias. No, a ti. Gracias. Adelante, Juan. Listo, súper. Gracias, Daniela. Bueno, hola a todos. Un gusto estar esta mañana con ustedes para que charlemos un poco sobre ese ABC de el PFM, que claramente, como decía Jan, pues es que está conectadísimo no solo con WealthTech, sino con todo el ecosistema de lo que estamos haciendo en Colombia FinTech. Entonces, permítanme, preparo aquí el compartir pantalla. Y aquí ya deberían, vamos a ver, aquí ya deberían estarla viendo. Ok, quiero entonces que tengamos este ratico para que conversemos sobre qué significa realmente esto del PFM y dónde están ahorita los retos más grandes de quienes estamos en este segmento, en esta vertical. Y hacia dónde creo yo que se está moviendo. Digamos, buena parte de lo que les voy a presentar ahora, pues hace parte de no solo como del conocimiento que tengo de la industria, sino que hay algunas que son también opiniones personales sobre dónde yo creo que están las oportunidades y dónde creo que están como el futuro del PFM. Así que en ese sentido, pues también todo el debate, todas las opiniones, todas las ideas que ustedes vayan teniendo, me encantaría que las fuéramos compartiendo
en el sentido en que pues no pretendo que mi presentación sea como la verdad revelada sobre para dónde va o no va esto, pero sí dar algunas ideas de qué creo que está pasando en América Latina y por qué este es un buen momento además, o un momento muy interesante para los que estamos trabajando aquí en el Personal Financial Management. Voy a empezar por un poco de contexto para ver por qué es que es demasiado necesario que haya un segmento en específico de PFM. En el último año se publicaron 3 informes. Voy a presentarles los resultados de Colombia. Pero si ustedes miran cualquiera de estos informes, pueden ver que esto no pasa en Colombia solamente, pasa en absolutamente todos los países de América Latina. Y muchos estamos en la misma situación. Uno de los más recientes lo sacó la CAF, que es la encuesta de medición de capacidades financieras, que es una versión mucho más actualizada que aquel documento que se produjo en Colombia, también de la CAF, en asocio con el Banco de la República, sobre medición de capacidades financieras. Ese ya tiene unos bastantes años, pero este es el más nuevo, que muestra que los niveles o los puntajes de bienestar financiero de la población en Colombia son igual muy bajos. Es decir, no hay ningún segmento poblacional en Colombia que se pueda decir que tiene un nivel de bienestar financiero alto. Esa de entrada para mí es una oportunidad maravillosa que nos muestra por qué trabajar por la gestión de las finanzas personales de los colombianos o en general de los latinoamericanos es fundamental. Hay oportunidades en todos los segmentos poblacionales, hay oportunidades en todos los grupos de edad, hay oportunidades en cualquier sexo, hay oportunidades en cualquier rango de edad, país, región, etcétera. Uno de las, o en resumen, digamos, lo que esta encuesta muestra es que pues Colombia todavía es un país con niveles muy bajos de ahorro, en donde apenas el 38% de la población ahorra activamente y donde los que ahorran mayoritariamente les gusta guardar el efectivo en la casa, en donde la mayoría de personas no podría asumir un choque financiero de su ingreso mensual sin tener que acudir a crédito o a familiares, en donde creo que también hay una oportunidad enorme alrededor de planes de jubilación, porque la mayoría de la población no entiende cómo funcionan todavía los planes de jubilación. Hay todavía mucha desinformación alrededor de esto, en donde a la gente declara que el ingreso no es suficiente para cubrir sus gastos, que mi posición un poco frente a esta, a mí lo que me parece interesante de esto es que los que trabajamos en asesoría financiera, pero de finanzas personales, creo que podemos estar de acuerdo en que en muchos casos no se trata del ingreso, se trata de la gestión que hacemos del ingreso y por eso estamos haciendo lo que hacemos en el PFM. Estamos en un país en donde si las personas pierden su principal fuente de ingresos, muchos no tienen para vivir ni siquiera una semana con el nivel de ahorro que tienen actualmente. Un 42% todavía no tiene ningún producto financiero. Muchos todavía están prefiriendo gastar solo en el presente. No hay todavía esa visión de planear para el futuro, poder estar ahorrando. Casi la mitad de las personas no están satisfechas con su situación financiera. Tenemos un 25% de personas que creen que ya tienen demasiadas deudas, en donde todavía se cree mucho en ofertas que garantizan multiplicar el dinero en muy corto tiempo, que creo que es además uno de los retos grandes que tenemos en segmentos como los que estamos hoy acá. Les voy a pedir un segundo mientras cierro la ventana para que nos escuche el señor de los aguacates. Listo. Muy bien. Y en donde los niveles de conocimiento alrededor de finanzas, de finanzas y economía en general siguen siendo muy, muy bajos. La segunda encuesta salió hace un año exactamente, que fue la encuesta internacional de la educación financiera de la OECD,
Que claro, aquí ya no nos comparamos con nuestros vecinos, nos estamos comparando ya con los países del club, pero salimos muy mal librados frente a estos estándares. O sea, Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con peores puntajes de comportamiento financiero, de conocimiento financiero, de actitudes financieras, en donde tenemos los niveles más altos de estrés de toda la muestra, no, tenemos unos niveles, se confirma que tenemos unos niveles muy bajos de conocimientos. Tercer lugar en adultos que aceptaron invitaciones a invertir en productos que resultan ser una estafa o una pirámide. Ya hablamos de actitudes y comportamientos, niveles de acceso a productos financieros que siguen siendo muy bajos. Apenas un tercio de los colombianos tiene un colchón financiero para un mes, para más de un mes de gasto, muy bajo ahorro activo. Y ahora, en el último informe que sacó la CAF sobre brechas de género, empezamos a ver también que hay unas diferencias muy grandes que valdría la pena atacar, o donde puede haber unas oportunidades muy interesantes entre cómo funcionan las finanzas personales entre hombres y mujeres. En Colombia particularmente, aunque la CAF ha hecho este estudio para otros países de América Latina, hay una brecha de cerca de un 15% en quién toma las decisiones del hogar. Todavía mayoritariamente los hombres toman las decisiones en el hogar, digamos, solos, no en parejas, sino solos. Y hay muchas mujeres todavía que afirman recurrir a otras personas o que dependen en exceso en su pareja para poder tomar decisiones financieras. Tenemos un segmento en el cual las mujeres están ahorrando menos que los hombres. Fuera de que ya ahorramos poco, las mujeres tienen unas tasas de ahorro más bajas que las de los hombres. Más mujeres que hombres dependen del plan de pensión de su pareja. Nuevamente tenemos ahí una cosa interesante, una oportunidad en temas de planeación para la jubilación o para el retiro. Hay unas diferencias importantes en tendencia de productos financieros. Los hombres usan mucho más las cuentas de ahorro que las mujeres. En Colombia nada más esa brecha está del 41% que es de los hombres al 29% en el caso de las mujeres. En Colombia, Ecuador y Perú, menos del 15% de las mujeres tienen acceso a tarjetas de crédito. Hay brechas en vulnerabilidad, hay brechas en resiliencia financiera, hay brechas en conocimiento financiero. En ese contexto que parece súper aterrador, en ese contexto que parece como Dios mío, o sea, pero la población colombiana y latinoamericana tiene unas deficiencias muy, muy grandes en los conocimientos, actitudes y comportamientos básicos para hacer una gestión mínima de sus finanzas personales. Pues creo que está precisamente la oportunidad de todo lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestras compañías. Este es el último mapa, o el mapa más actualizado que encontré sobre cómo está nuestra industria de fintech en Colombia. Este es el mapa de Finnovating de abril. Y tenemos un segmento que parece pequeño, que es el segmento pues de las finanzas personales, en donde estamos más o menos unas 15 compañías mal contadas, pero que si yo tuviera que reubicar en este mapa, preferiría definitivamente es que estuviera en el centro de ese mapa. Yo creo que la enorme ventaja de las aplicaciones y de las compañías que trabajan por la gestión de finanzas personales es que están llamadas a ser ese catalizador, esa unión entre todas las otras áreas que hay en el mundo del fintech. De alguna forma, los que trabajamos en finanzas personales partimos también de una premisa, y es que elevar el conocimiento financiero, elevar las capacidades financieras de la población permite hacer que los consumidores financieros sean más informados y puedan sacar el máximo provecho de todas las otras oportunidades que la industria del fintech le está ofreciendo a las personas. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos en el segmento de finanzas personales es que cada día se están creando tantas aplicaciones, tantos nuevos features, tantas nuevas oportunidades, que el segmento o que en general el sector financiero, que ya era bastante difícil de entender para una población que ya vimos cuáles son sus características,
se está volviendo todavía cada vez mucho más complejo, porque entonces a la hora de pedir crédito, yo ya no tengo que pensar en los 10, 15, 20 bancos normales o más las cooperativas, si queremos sumarles las cooperativas, sino que ahora tengo 40 o 50 nuevos competidores también en el sector del lending desde el crédito digital, por ejemplo. O que si voy a pensar en inversiones, no solo tengo que pensar en las inversiones tradicionales y todas las industrias que me lo ofrecen, sino que entonces tengo también 20 nuevas compañías que me están ofreciendo alternativas de inversión. Es ahí donde yo creo que los que trabajamos en finanzas personales, la primera misión que tenemos es permitirle a nuestros usuarios o facilitarle a nuestros usuarios no solo el acceso, sino el entendimiento del el sector y de los productos que le van a ayudar a mejorar sus finanzas personales. Eso nos lleva obviamente a la pregunta de, bueno, ¿y qué significa realmente PFM? Se habla mucho de PFM, pero ¿qué es realmente PFM y hacia dónde va el PFM? En general, el problema que tenemos con PFM frente a otras industrias es que PFM es un término todavía muy vago que simplemente significa gestión de finanzas personales. Y en la gestión de finanzas personales cabe de todo. Es decir, PFM puede ser desde una hoja de papel en donde hago el presupuesto del mes, aunque no tiene obviamente la parte de digital, pero en ese caso podría usar una hoja de Excel, hasta aplicaciones o ya desarrollos que me facilitan la vida y la gestión de mis finanzas personales. Uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer, todos los que estamos trabajando, creo yo, en esta industria, es definir muy bien cuando nos clasificamos como un PFM exactamente qué es lo que nuestros clientes quieren y dónde es que les ayudamos a resolver algún dolor en la gestión de sus finanzas personales. ¿Por qué? Porque como les dije, PFM puede ser cualquier feature que ayude a nuestros usuarios a manejar sus finanzas personales. Hay un término, llamémoslo medio hermano del PFM, que es el DMM, que es el Digital Money Manager, que está mucho más relacionado ya con tecnología y hace referencia a aplicaciones que le ayudan a manejar el dinero a sus usuarios. Sin embargo, el reto sigue siendo que como las finanzas personales son tan amplias y estamos pensando en que podemos trabajar, por ejemplo, en protección a través de seguros, podemos trabajar en la gestión del endeudamiento de nuestros usuarios, podemos trabajar en la consecución, creación de estrategias de ahorro, podemos trabajar desde la gestión del efectivo, del gasto, del dinero en el mes a mes de nuestros usuarios, podemos trabajar en inversión o podemos trabajar en la generación de ingresos, pues es muy importante que cada compañía tenga muy claro cuál es el enfoque principal o el pain, el dolor que le ayuda a resolver al usuario. Creo que uno podría pensar que PFM da para hacer una super app que pudiera ayudarle con absolutamente todas estas cosas, pero también pienso que hay tantos dolores por resolver en las finanzas personales de nuestros usuarios, hay tantos segmentos que podemos atender con oportunidades de crecimiento, que concentrarse también puede ser una forma de darle un mejor servicio, darle una mejor orientación en un área puntual que le duela a nuestro público. Estas son áreas donde podemos estar cualquier compañía que esté trabajando en PFM. Por ponerles el caso de mis finanzas personales, nosotros arrancamos el año pasado ofreciendo en principio solo un análisis de la situación financiera del usuario. Básicamente, lo que hicimos fue tomar toda la experiencia. Yo llevo 10 años trabajando en finanzas personales, desde creando la estrategia de educación financiera de Asobancaria hace 10 años, después yendo a trabajar en las empresas como conferencista, etcétera, y luego con mi anterior compañía que hoy hace parte también del segmento de PFM, y cogimos toda esta experiencia para concentrarnos en solo ayudarle a la persona a entender cómo estaban sus finanzas personales de una manera, digamos, holística. Y ahí concentramos en principio todo el actuar de mis finanzas personales el año pasado en medio de la pandemia. Le dábamos un diagnóstico absolutamente gratuito a una persona que viniera, nos contara cómo estuviera su situación financiera y se la ayudábamos a interpretarla con recomendaciones muy, muy claras.
donde nos dimos cuenta que estaba la oportunidad más grande el año pasado desde el sector en el que estábamos trabajando, en que al final, cuando le ayudábamos al usuario a interpretar lo que le estaba sucediendo en su vida financieramente, al final el usuario siempre llegaba a una decisión de elección de un producto financiero. ¿Sí? Si el usuario necesitaba o se daba cuenta que en este momento estaba sobreendeudado, pues ahí el usuario inmediatamente hacía la pregunta de, ok, ¿quién me ayuda a salir de esta situación de sobreendeudamiento? Si el usuario no se daba cuenta que acababa de comprar una vivienda, pues probablemente el usuario ahora estaba preguntando, ¿quién me ayuda a mejorar los seguros que tengo para mi vivienda? O si el usuario estaba pensando en comprar vivienda porque salieron el programa de subsidios del gobierno del año pasado, pues la pregunta del usuario es, ¿dónde pongo la plata para ahorrar para la cuota inicial de mi vivienda? Y una vez puesta la plata, ¿dónde tomo el crédito hipotecario? ¿Y qué es mejor, un crédito hipotecario o un leasing habitacional? Y uno de los insights que tuvimos el año pasado es que el segmento del PFM va a tener que empezarse a mover mucho más hacia un desarrollo de un producto y una experiencia realmente digital y menos a quedarse en el feature tradicional con el que a veces nos asocian, que es, sí, un gestor de presupuesto, ¿sí? Una app de presupuesto. En estas 6 áreas, que son algunas de las más amplias en las que nuestros usuarios generalmente necesitan ayuda, hay todavía mucho por crear, y nosotros, teniendo ese conocimiento en finanzas personales, creo que estamos llamados a empezar a crear producto desde la gestión de finanzas personales. Y yo creo que lo que podremos ver en los siguientes meses o años serán cada vez más aplicaciones de PFM que nacen desde el PFM, pero que empiezan digamos, a poner sus tentáculos en otras áreas de los segmentos del fintech que vimos. Entonces tendremos aplicaciones que, ayudando a gestionar las finanzas personales de sus usuarios, se hiperconcentran en bajar el sobreendeudamiento, por ejemplo. Y en ese caso pueden generar ellos mismos los créditos dentro de su aplicación y estarían poniendo un brazo en lending. O, por ejemplo, nosotros este año decidimos hiper enfocarnos en seguros. ¿Sí? Y en estrategias de protección que le sirvan a cualquier persona sin importar el ingreso, o incluso que pueda empezar a optimizar productos que tenga, aún no teniendo todavía seguros, pero teniendo seguros atados a créditos como el seguro de vida deudor o ese tipo de cosas. Y llevar el centro de la relación con el usuario es a un cambio que él pueda ver en la gestión de sus finanzas personales. Creo que los retos más importantes que tenemos en este sector están en el hecho en que, pues, la vida es muy impredecible y si alguno de ustedes acá ha trabajado también como financial planner o como coach financiero o algo por el estilo, pues sabrá que al final tratar de hacer algo que le sirva absolutamente a todo el mundo, en algo a veces tan personal como las finanzas personales, es un reto importante, y encontrar la parte universal va a ser fundamental para poder encontrar un camino de crecimiento y de escalabilidad importante. Obviamente también es importantísimo involucrar estrategias y acciones que nos permitan enfrentar la emocionalidad y la impulsividad que normalmente y que naturalmente está en la forma en la que manejamos el dinero. Creo que hace muchos años ya se acabó esa concepción de la educación financiera de usted debe hacer esto y punto, porque sí, porque lo hago, y debe ahorrar el 10% y se acabó. Ya nos hablaba ahorita, por ejemplo, de cómo ellos involucran en Wallet estrategias de gamificación, por ejemplo, para poder ayudar a la persona a tomar esas decisiones financieras. Nosotros estamos enfrentados a una población que tiene muy bajos niveles de conocimiento, de comportamiento y de actitudes,
lo que implica que por más que uno le mande un push notification diciendo ahorra el 10% de tu salario, eso no va a ser suficiente para que la persona ahorre el 10% de nuestro salario o haga en nuestra aplicación lo que queramos que haga. Entonces, obviamente, involucrar esos cues, involucrar esas estrategias que nos permitan ganar la confianza del usuario y guiarlo en la toma de sus decisiones para que entienda además por qué es importante y que sea mucho más sencillo tomar esas decisiones para mejorar sus finanzas personales, pues es un must en lo que hagamos en cada una de nuestras compañías. Otro reto enorme que tendremos, sobre todo los que estamos pensando en crecer o expandirnos geográficamente, pues es que tenemos igual un continente muy segmentado y esa segmentación hace que pues, las legislaciones sean muy distintas, muy fraccionadas alrededor de pagos, cuentas de ahorro, planes de pensión, manejos de deudas y muchos de los contenidos, por ejemplo, que se crean pueden no funcionar en otros entornos. En República Dominicana, por ejemplo, no se hacen rediferidos de tarjetas de crédito, se hacen simplemente compras de cartera sobre la tarjeta de crédito, pero uno no llama al banco a pedir un rediferido, lo que sí puede hacer en Colombia. Entonces, ese es un reto muy interesante para los que estén pensando en una ampliación geográfica de no hiperconcentrarse en problemas tan propiamente colombianos que tengamos que crear un producto desde cero completamente si nos vamos a Perú o a Ecuador o a Argentina o a México o a Chile. Otro de los retos creo que tenemos es que pues crear un sistema único y perfecto que funcione desde Argentina hasta México e incluso hasta Estados Unidos es bastante complicado. Todavía los Digital Money Managers no tienen un uso amplio o generalizado. De hecho, una de las cosas que estamos viendo hoy es que todo el que esté haciendo productos financieros en lending o incluso los bancos tradicionales, pues ya están involucrando los PFM como parte de su oferta. Es decir, si yo solo me voy a centrar en hacer una aplicación que le ayude a la persona a hacer su presupuesto, por decir algo, estoy empezando a competir es contra gente que ya tiene un producto y le está adicionando un feature de PFM. Es decir, si yo estoy creando una aplicación para seguirle la pista a mi gasto, tengo que tener muy claro por qué mi usuario utilizaría mi aplicación y no utilizaría simplemente gestionar mi día a día de Bancolombia o por qué no utilizaría el PFM que tiene integrado Da Vivienda, ¿sí? Hoy puede que la respuesta sea bastante evidente y uno puede decir, no, porque es que aquí el usuario puede agrupar sus cuentas y tener toda la información en un solo sitio. En cambio, el banco B le permite solo llevar el registro de lo que tiene en el banco B y el banco D en el banco D, entonces sigue siendo una experiencia atomizada. Pero sí creo que uno de los retos más importantes que vamos a enfrentar en el segmento de PFM es que el PFM se va a volver un commodity, es decir, herramientas de gestión o de seguimiento de gastos lo van a tener todos los neobancos, lo van a tener todos los bancos tradicionales y va a ser algo ya estándar. Donde va a estar la oportunidad entonces va a ser por ejemplo, algo que les ha dado mucha salida a los PFM en Europa y en Estados Unidos es la posibilidad de que a través del Open Banking yo sí pueda dejar de o evitar que mi usuario tenga esa experiencia tan atomizada en todos sus bancos y aplicaciones y todo, y centralizarle y ayudarle a manejar y a entender todo desde un mismo lugar. Ahí creo que hay una oportunidad. Obviamente falta tiempo para eso. Yo creería que podemos estar hablando de un par de años todavía para que esto pueda ser una realidad. Hay ya empresas, hay ya startups que están trabajando en algunos modelos de APIs que me permitan conectarme a las cuentas de mis usuarios y poderle ofrecer ya una experiencia única a través de mi gestor de finanzas personales, por ejemplo. Ahí hay una oportunidad muy interesante, pero dado que todavía hay mucho tiempo para que ya el Open Banking, como existe hoy en Estados Unidos o en Europa, sea una realidad en América Latina, pues
son 2 años que tendremos que preguntarnos cuáles son las cosas que tendremos que hacer en este tiempo para que cuando esto salga yo ya pueda tener una ventaja competitiva importante sobre el resto del sector o que me permita crecer aceleradamente. Los Digital Money Managers van a ser una parte muy importante del Digital Banking, así que al final también puede terminar pasando que el PFM se vuelva algo como una especie de un PFM as a service, y en vez de yo crear simplemente una aplicación que le permita a las personas hacer el mejor manejo del dinero, yo también podría terminar, o hay una oportunidad, creo, satisfaciendo una necesidad que van a tener los neobancos, una necesidad que van a tener los bancos tradicionales, una necesidad que probablemente van a tener muchas compañías en lending, en insurtech, en wealthtech, de cómo le ayudo al usuario a tomar ese pedacito de decisión financiera que está tomando con esa compañía y hacerle sentido en el manejo global que está haciendo de sus finanzas personales. Les decía que creo que otra de las oportunidades es crear producto a partir del hecho de que ya entendemos las finanzas personales de nuestros usuarios, y puede ser más interesante crear productos sabiendo lo que a nuestros usuarios les duele, que crear un producto y después tratar de ayudarlos en la gestión de sus finanzas personales, pero para eso va a ser necesario abandonar los productos commodities para crear realmente servicios digitales. Creo que ahí tenemos el reto más grande en esta vertical, y el ejemplo que podríamos hacer es que si antes uno podría decir, bueno, quiero que el usuario maneje sus facturas y gastos del mes a mes. Ese es el típico ejemplo del PFM. Así como Jan nos decía, el típico ejemplo del WealthTech es el RoboAdvisor, pues aquí el típico ejemplo sería ayudémosle a manejar sus facturas y los gastos del mes a mes. Yo puedo seguir con ese objetivo. La diferencia es que antes, pues simplemente se hacía una aplicación que ayudara a categorizar gastos y a crear un presupuesto. Hoy, bueno, y entonces para eso el producto era la app de presupuesto. Y entonces la monetización era a través de publicidad, o la monetización era a través de un esquema freemium o algo por el estilo. Hoy yo creo que el reto que tenemos en el PFM es, claro, podemos hacer muchas más cosas gracias a la tecnología que tenemos actualmente, alertas para pagos, categorizar, analizar a través de todas las facilidades que podemos hacer de análisis de datos, de inteligencia artificial, crear presupuesto, agregar cuentas, crear bolsillos para ahorros, pero ahí donde pongo la negrilla es donde creo que está la oportunidad más interesante, que a partir de ese propósito de manejar las facturas, le puedo dar a mi usuario una experiencia end-to-end. ¿Sí? No es aquí te voy a enseñar unas cosas, pero tienes que ir a hacer la tarea por fuera, sino que aquí te puedo facilitar toda la tarea, ya sea porque te conecto con otros jugadores de la industria, o ya sea porque aquí mismo empiezo a crear yo capacidad para que ya manejes todo desde acá. Y para eso tecnologías como el Banking as a Service también van a ser aliados fundamental de los PFM, en donde yo no tengo que crear el producto porque yo no soy experto creando cuentas de ahorro, pero ya hay otras empresas que las crean por mí, en donde yo no tengo que dar el crédito porque no he levantado capital para dar crédito y no soy experto dando crédito, pero sabiendo que mi usuario necesita el crédito, puedo utilizar una fintech que me dé el servicio de ese lending as a service para que el usuario dentro de mi aplicación no solo maneje sus cuentas, sino pueda acceder al producto que necesita. En ese sentido, pues hay muchas opciones que sobre las que se puede trabajar en finanzas personales, y con esto voy ya cerrando. Creo que, como les decía, varias de estas ya están muy convertidas en commodities, es decir, cosas que todo el mundo va a tener y en donde no va a haber realmente un enfoque diferencial importante, como seguirle la pista a nuestro dinero. Eso ya lo hacen prácticamente todos los bancos y cada vez lo harán de una forma más sencilla. Creo también, por ejemplo, que elevar la conciencia sobre dónde estamos gastando nuestro dinero también ya es algo, digamos, es un estándar, es básico. Hoy hay mucho enfoque en crear presupuesto, en ceñirse al presupuesto, corregir el gasto, seguirle la pista al dinero, pero donde puede haber oportunidades muy interesantes para el segmento de PFM será en, por ejemplo, cómo ayudar a nuestros usuarios a crear fondos de emergencias y que la experiencia sea dentro de nuestra aplicación, por ejemplo, o cómo reducir o manejar nuestras deudas, también proveyéndoles un servicio dentro de nuestra aplicación, o cómo ahorrar para momentos específicos de la vida. No solo desde oye, es importante ahorrar, o qué dices si ahorramos ahora, sino
que a través, por ejemplo, de mi servicio el usuario pueda desde el principio prepararse para la compra de su apartamento y identificar cuál es el mejor fondo de pensiones voluntarias o la cuenta AFC y todo lo puede hacer conmigo. Y de pronto después, ¿por qué no darle la opción del crédito hipotecario y luego enseñarle a cómo pagar oportunamente el crédito hipotecario, por poner algo? Pero que el producto esté o que la experiencia sea realmente digital y, por ejemplo, en cosas como cómo encontrar nuevas formas de ingreso. Cerraría diciendo, creo que al usuario no le importa hoy si aparece o no un nuevo banco. Creo que la innovación no está en si aparece o no una nueva startup de lending o de cualquier cosa. El reto que tenemos desde el PFM como gestores de finanzas personales es entender qué es lo que realmente quiere el cliente, ¿sí? Y lo que creo es que el usuario quiere es ver cambios rápidos, simples, evidentes en sus finanzas personales. Pensar lo menos posible para ver ya mismo el ahorro que puede hacer de dinero, pensar lo menos posible para ver ya mismo cuánto menos le disminuyen las cuotas de sus créditos en el mes a mes, ver ya mismo lo que puede hacer para que le sobren 10,000 pesos al final de mes y luego que alguien le diga qué hacer con esos 10,000 pesos al final de mes. Y para eso la educación financiera es clave, no lo dudo, pero la educación financiera hoy ya es un commodity. Hoy todo el mundo tiene que hacer educación financiera en segmentos como los nuestros por las condiciones que vimos al inicio. Así que ahí no va a estar realmente la diferenciación que queremos buscar. Creo que va a ser importante entender es dónde está lo universal del deseo de mi usuario y cómo eso universal me permite crecer en América Latina a pesar de los retos también que tenemos en la región. Estos son como las ideas que quería compartir alrededor de este segmento del PFM. Como les decía, la invitación es a que la conversación siga abierta y bueno, podamos conectar e intercambiar esas ideas sobre para dónde creemos que va la industria para hacerla mejor y mucho más grande. Yo también quiero escuchar comentarios de la gente que está acá. Me pareció completamente espectacular la presentación. A mí me encanta cuando nos ofrecen cifras, tendencias, oportunidades, retos, cosas realmente prácticas que uno pueda empezar a usar. Entonces, por favor, de las 20 personas, quiero escuchar por lo menos a dos que digan qué fue lo que se llevaron de esta presentación y la de Wallet también, obviamente. Pero por favor, adelante, no se queden callados. Y no empezamos a dedo acá. Viviana, puede ser Viviana, Alexandra. Ahí Inés te está diciendo que si le regalas tus datos para hablar contigo. Claro, conectemos. Les voy a dejar aquí mi LinkedIn. Me parece chévere que sean como espacios también para que podamos conectarnos, conocernos, y poder generar esas conversaciones. No, qué gente tan tímida. Eh, bueno, igual lo que sí te quiero decir es que me alegra que este espacio se haya dado porque, como les dije al principio, este segmento, ya sea individualizado o con WellTech, me parece que tiene mucho de dónde explotar. Entonces, el primer paso era entender muy bien cuáles eran precisamente las oportunidades y me abriste un montón de ideas para hacer con diferentes empresas. Aquí te están preguntando una cosa. Dado el bajo ingreso per cápita en Colombia, ¿cómo se puede incentivar el ahorro? Mira, nuevamente ese es otro. Entonces, ahí es donde está realmente el quid del asunto. Y es, el bajo ingreso es un tema de todos nuestros países, punto. Donde está el reto entonces de los que trabajamos en PFM y en WellTech, por ejemplo, y Jan lo decía, es en cómo a través del diseño de la experiencia y cómo a través del diseño de mi producto puedo eliminar esa barrera. Entonces, lo primero es entender que el ingreso sí tiene una relación con el ahorro, pero no es realmente la causa por la que las personas no ahorran. Hay otras 20,000 causas por las que las personas no ahorran. Lo segundo es entender que a veces cuando pensamos en ahorro, pensamos es en, entonces yo necesito ahorrar para un apartamento.
pero yo podría empezar desde mi gestor de finanzas personales a promover simplemente micro ahorros y a decirle a mis usuarios, ¿saben qué? Olvidemos por un momento de los ahorros increíbles que tienes que tener 2.000 millones de pesos para retirarte y poder... No. Empecemos por cómo desde mi producto puedo hacer que a mi usuario le sobren 5.000 pesos al final de mes. Por ejemplo, si yo puedo empezar a concentrarme en hacer que el usuario sí o sí ahorre esos 5.000 pesos iniciales desde mi experiencia digital, ya después puedo llevarlo a cosas como, oye, ¿y por qué no ahora lo conecto con Wallet? Ya que ahorraste 50.000 pesos, ya me corregirás si 50 creo que es lo mínimo que uno puede poner en Wallet. De 10.000 pesos, sí. 10.000, pues perfecto. Imagínate. Entonces, ya que le ahorré los 10.000 pesos, entonces ahora vamos con Wallet. Y sigue ahora poniendo esos 10.000 pesos a trabajar, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, pensar en diseñar un producto que se integre con todos los que están haciendo salario bajo demanda, por ejemplo, que es una tendencia impresionante en temas de gestión de salario hoy. Y es que el empleado no tenga que esperar al 30 del mes, sino que pueda pagarse cuando quiera. Yo podría, ¿qué tal si me invento yo un servicio que cada vez que el usuario vaya a utilizar cualquiera de estas aplicaciones, automáticamente le ahorre primero el 5% de lo que vaya a adelantarse de su salario, por decir algo? ¿Sí? Esa es mi app. El 5% de lo que usted se vaya a adelantar de salario y me conecto mucho más fácil con cualquiera de estas aplicaciones que con un banco. De una vez lo llevamos a un ahorro que tengo en mi aplicación y a los 10.000 pesos lo conecto con Wallet para que empiece a invertir. Esa puede ser una forma de trabajar desde el PFM conectando la industria. Sí, tienes toda la razón. Otro tema, y que también lo mencionabas, el tema de la educación financiera. Sin duda, si uno no contempla una estrategia de Westech o Advisor sin educación financiera, no tiene objetivo y no tiene sentido realizarlo. Entonces creo que es fundamental. Y el otro tema es la confianza y el conocimiento. Si no generas confianza, idoneidad, pues igual, puedes crear la mejor experiencia, la mejor usabilidad, siempre va a estar huérfano el producto. Entonces creo que es esencial también. Tal cual. Excelente. Niliret tiene la mano levantada, entonces puedes activar el micrófono. Sí, hola. Hola, pues Juan Camilo, Giancarlo, muy buenas las presentaciones. Yo creo que gran parte de lo que tú mencionas, sobre todo Juan Camilo, es el tema de la complejidad que existe en este momento frente a la información. O sea, lo que mencionabas tú antes se trataba de escoger 5 bancos y ahora se trata de escoger una cantidad de productos y servicios financieros que al final es tanto que las personas terminan en los mismos bancos. O sea, sin hacer ningún tipo de consideración, porque además no tienes tiempo ni tienes la suficiente información para poder llegar a tener al menos un criterio o algunos parámetros como para tomar una decisión. Entonces yo creo que en ese punto es súper importante lo que tiene que ver es con brindarle digamos, brindar toda esa información, ojalá comparativa, pero también atendiendo un poco lo que desde Wallet están mirando y es teniendo muy claro el perfil, ¿no? O sea, el perfil del cliente, para dónde, para qué quiere, o sea, si yo quiero ese ahorro, qué es lo que pretendo hacer con ese ahorro, o qué quiero hacer como con todos mis productos financieros, que yo creo que es un tema supremamente complejo. Yo quisiera preguntarte algo y es que parte, digamos, como de los dos productos que vimos hoy, están muy orientados, digamos, como hacia personas mayores. ¿Qué han visto ustedes un poco desde la educación? Porque claro, tú mencionas y dices, la educación se vuelve un commodity y educar financieramente a un adulto, pues que ya tiene deudas, que ya tiene un montón de obligaciones y demás, tiene una lógica. O sea, eso digamos que se trata más como una lógica de reorganización. ¿Qué digamos que han visto ustedes de cara más hacia los niños, los adolescentes, personas que, o sea, que apenas están formándose todo un criterio? ¿Qué se puede, pues básicamente con ellos, claro, educación como tal y ahorro y demás, pero ¿qué han pensado ustedes frente a ellos, frente a ese grupo? Que es A, como los que al final las nuevas generaciones nos van a terminar haciendo mejor las cosas que seguramente todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo han Total. pensado ustedes? A mí hay un ejemplo que amo profundamente. Estuvieron después de mí en Y Combinator. Ellos creo que estuvieron en el verano del 20, si no estoy mal, que es Mosper. Se escribe Mozper. Y Mosper lo que hizo fue
un banco para niños, básicamente. Creó una tarjeta de débito en alianza, si no estoy mal, con Visa o, bueno, creo que era, no sé, ya no me acuerdo si es con, no, creo que era con Mastercard. Y lo que hizo fue que los papás, que no, naturalmente son el banco de los niños, se vuelvan literal el banco de los niños. ¿Y cómo se hace? A través de una tarjeta de débito que se le puede dar a los niños para que gestionen toda su experiencia de banca y que empiecen a aprender a interactuar con la banca desde que yo quiera darles esa tarjeta. Ese, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso de yo cómo puedo buscar relaciones de gestión sí, actividades de gestión de dinero que normalmente transcurren fuera de todo canal digital y aprovechar la tecnología de hoy para volverlo digital. Mosper es un gran ejemplo de cómo hicieron la experiencia de la banca exclusivamente disponible para niños y jóvenes y que el control de la experiencia la tengan los papás a través de los fondos que le ponen a la tarjeta. Genial, genial, muy bueno, muy bueno. Juan Camilo, y en términos de autoridades, ¿cómo ves tú, digamos, como el apoyo? Porque desde la política pública, de todo el tema de inclusión financiera y demás, pues hay muchas opciones, pero ¿cómo ves realmente el apoyo de las autoridades a los temas que tienen que ver con esta vertical? Porque pues mucho hacia las otras verticales, pero hacia esta vertical no sé, uno siente que en el país poco, o sea, digamos que se habla mucho de haber hecho demasiadas cosas en educación financiera, pero pues como que tú no ves el resultado de eso que se hace a través de autoridades, de bancar las Eh, oportunidades, de impulsa y demás, porque además muchas veces digamos que esa educación financiera es, no sé, es como muy estática y un par de cosas ahí simples sin que tenga como esa vida para que haga parte del día a día de las personas. O sea, ¿cómo es también ese apoyo de política pública? Mira, yo creo que es una pregunta interesante porque desafortunadamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, la política pública en temas de educación financiera puntualmente, no hablemos de inclusión, hablemos de educación financiera, creo que desafortunadamente se ha quedado primero en un grupo muy reducido de entidades y segundo se ha quedado apenas es en un COMPES o en un documento de política pública y ya, o sea, y te lo digo, vengo siguiendo 10 años el tema de política pública desde que ayudé a co-crear el programa de educación financiera de Sobancaria. Después hicimos ahí la tarea con el Ministerio de Educación para que crearan los lineamientos de educación financiera para colegios. Pero lo que siento yo un poco con el tema de política pública es que también tenemos tantas cosas en que concentrarnos en este país que no se han definido muy bien ni quién es el actor o los actores que deberían liderarla, ni realmente si hay medios o no para que haya un apoyo, por lo menos también económico, desde el lado de política pública. Yo realmente creo que por ahora el liderato lo tenemos que tomar los practitioners, o sea, los que estamos allá en el territorio, en el campo, haciendo esto por nuestros usuarios. Mientras la política pública se vuelve realmente operativa. En Colombia la política pública de educación financiera no ha sido realmente operativa. Sí hay cifras de cuántas cartillas se han repartido y ese tipo de cosas, pero que uno pueda ver avances como los que puede ver en Inglaterra o en Reino Unido en general, los que eventualmente puede ver con el trabajo que está haciendo el Consumer Financial Protection Bureau en Estados Unidos. Creo que todavía falta mucho tiempo y creo que uno de los problemas que tiene es que no se han establecido claramente las cargas y las responsabilidades. Entonces, es un, es un buen propósito, pero que se queda ahí y al final lo que creo es que nos toca es llevar el liderazgo a nosotros y más bien empezar es a proponer desde abajo para arriba a ver si podemos crear algo a ese nivel. Súper, muchas gracias. Excelente, Bueno, ¿verdad? Trabajo de los dos. Mil a gracias. ti, gracias. Bueno, Juan y Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero como te escribí por ahí y a Jan también, los estaré molestando para las próximas mesas porque realmente creo que es un segmento que tenemos que empezar a trabajar muchísimo más de manera Súper. muy activa. Entonces, gracias en verdad y nada, pues, ay, creo que hay una última pregunta. ¿Será que la alcanzamos a responder?
¿Qué expectativas se tienen en Colombia para la llegada del Open Banking? Uy, esa está larga. Sí, es que o sea, eso sería para traer aquí abogados, para traer a Colombia FinTech en pleno. Mi posición, desde lo que yo puedo ver, es hasta ahora se está discutiendo como el primer borrador de decreto y ya sabemos que en Colombia los procesos legales y más en medio de un año de elecciones y todo eso, pues puede hacer que la cosa se retrase todavía un poquito. Creo que veremos primero pues desarrollarse el Open Banking en México, incluso de pronto en Chile, antes que en Colombia. Sin embargo, si alguien quiere hacer esfuerzos por ahí, creo que también hay que aprovechar mucho la mano que está tendiendo la superfinanciera a través de del sandbox regulatorio y el hecho de que Colombia FinTech esté también, o sea, que ya esos actores estén muy integrados, ahí se puede empezar a proponer. Si lo que no queremos es proponer, sino esperar a que ya haya una solución para poderla integrar a lo que estamos nosotros haciendo, creo que habrá que esperar. Mi posición es por ahí un par de años. Igual Sí, también quiero por mi mencionarle a lado, Jaime. Ay, perdóname, ya. Quiero mencionarle a Jaime. no, un comentario pequeño por mi lado. Yo creo que sí, claro, el tema regulatorio y en cuanto a estructuración del Open Banking va a estar demorado, pero podríamos, desde el punto de vista del sector privado y todas las startups, ya contemplar estrategias que tengan en cuenta el Open Banking. Entonces, por ejemplo, desde Wallet consideramos que el RoboAdvisor puede ser el core fundamental de cualquier producto y a eso pegarle diferentes verticales. Seguros, entonces el mismo concepto de ofrecer lo mejor de los fondos, en seguros un marketplace de seguros. Tal cual. El tema también con, por ejemplo, de payment, un cash out más inteligente, entonces una tarjeta digital para el tema de pagos. Entonces yo creo que si bien va a estar demorado el tema, y sí, claramente estoy de acuerdo contigo, podríamos ir pensando en estrategias que contemplen todo el tema del open banking, Total. que así apalancar el negocio actual, sí. Total, porque al final el Open Banking es el concepto y si nos queda más fácil desarrollarlo entre nosotros, pues del carajo. Sí, la presión igual que al sector privado. Y lo que estás comentando de las políticas públicas, por parte de nosotros, si no impulsamos, no mostramos la presión y lo que estamos haciendo de innovar, porque generalmente se ha destacado así. La industria va al frente, el regulador también va de la mano, pero después llega todo el tema ya para organizar, entonces toca, vamos como a diferentes velocidades, es el punto. A eso me parece, sí, de acuerdo. Igual también quiero mencionarle a Jairo y a los que están acá que este viernes tenemos un panel con la URF. Entonces, pues obviamente sobre Open Banking. Entonces ahí tendremos un poco más de conocimiento de qué se está pensando desde el regulador. Súper. Entonces, nada, muchísimas gracias otra vez y nos estaremos viendo próximamente. Muchas Bueno, a gracias. ti y a todos, muchas Gracias, gracias. Gracias, Chao. Jan. muy bien. Adiós. Gracias a ti, Chao. muy bien. Yes.